Y quiero irme al Uruguay porque nos espera desde hace rato una amiga licenciada en antropología, arqueóloga, eh, una enamorada de toda esta historia de nuestro pasado, haciendo hablar a los que no hablan, es decir, a ese nuestro patrimonio cultural tangible. Me refiero a Carmen Curvelo, a quien quiero darle rápidamente la bienvenida, pues nos quiere seguir hablando también en esta vez de ese vestigio, pero humano, de ese paisaje humano que aún queda de nuestras misiones jesuíticas. Muchas gracias, María del Carmen, adelante. Bueno, muchas gracias, Isabelino, muchas gracias a ustedes, a ti y a Carlos por la invitación. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de una mujer del siglo XIX, que es el nombre de la ponencia. Comparto pantalla. Bueno, el origen del... ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto. Se te escucha un poquito lejos, Carmen, nada más, pero... Con la computadora, porque está media Correcto. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, la ponencia tiene que ver con la investigación sobre indígenas misioneros siglo XIX, el territorio actual, territorio uruguayo, y está más que nada vinculada con los aspectos de un tratamiento que ha tenido este tema a nivel de la historiografía e incluso de la literatura histórica, con una óptica o un enfoque desde lo occidental hacia la interpretación de lo misionero y lo guaraní, a nivel de género, ¿tá? O sea, interpretándola erróneamente. Hago la presentación de Luisa Tiraparé, en realidad su nombre original era Luisa Cuñambuí. Pido disculpas a los que hablan guaraní porque las guturales no son lo mío. Y bueno, empezamos que, de acuerdo a la partida de defunción, Luisa Tiraparé falleció en 1881 en las cercanías de lo que fue San Francisco de Borja del Chi, que está, ahora vamos a ver la ubicación, ubicado en el centro de lo que es hoy el territorio uruguayo, y habría fallecido, según la partida, con 115 años, lo cual nos da un nacimiento ocurrido en San Borja, en el pueblo de San Borja de las Misiones, en 1766. Llega al territorio oriental en 1828 con 62 años. Estaba casada con el comandante teniente corregidor Fernando Tiraparé, cuyo cargo pertenecía al Cabildo de San Borja y su título militar al ejército misionero. El linaje Tiraparé es de arraigo importante en San Borja de las Misiones, desde varias generaciones hacia atrás. Tanto él como su hermano formaron parte importante del ejército misionero y además ejercía el cargo más importante en el Cabildo sanborgiano. Esto es un poco la presentación general. Vamos a debido a la llegada del comandante Tiraparé y de su esposa Luisa Cuñambuí, están dadas en el episodio de la toma de los pueblos misioneros, de los 7 pueblos orientales misioneros, hecha por el general Rivera en 1828, y el traslado acordado por los corregidores de los 7 pueblos hacia lo que era en ese momento la provincia oriental, que se transformó 2 años después en la República Oriental del Uruguay. Esta llegada de miles de individuos de los 7 pueblos tuvo un primer asentamiento en la fundación de lo que fue el pueblo de la Bella Unión, ¿sí? en la costa, en la rinconada del Uruguay con el río Guarey, y luego de una breve vida que tuvo Bella Unión, debido a los incumplimientos de Rivera con los misioneros, por lo tanto hubo levantamientos, robos en general y demás, porque fundamentalmente no se les proveyó del alimento que necesitaban. Rivera decide trasladar al grupo, a lo que queda de Bella Unión, que eran 350 familias, bajo el liderazgo de Fernando Tiraparé, del corregidor Tiraparé, y funda con ellos
San Francisco de Borja del Chí en 1833, que es donde nosotros nos vamos a centrar. La historia de Bella Unión, bueno, ustedes saben, del traslado y demás, es mucho más compleja, mucho más larga, pero no viene al caso en esta presentación. La presentación... Perdón, Carmen, perdón, una breve interrupción. Nosotros estamos viendo tu pantalla muy chiquita. ¿Hay alguna forma de compartirlo de otra manera? No sé si estás con un celular, porque la... No. ¿Para qué agrando acá? Por favor, A ver. viendo. Ahora sí estamos. Ahora sí. Perfecto. Entonces, él decía que lo que nos interesa a nosotros está relacionado con San Borja del Chí, fundamentalmente porque es la mayor estadía de Luisa Cuñambuí en este territorio y es donde ella actúa, acciona, ¿sí? Y que es lo que vamos a ver. La investigación está basada en dos áreas disciplinares. Por un lado, arqueología asociada a fuentes escritas y orales o arqueología histórica, y antropología histórica. O sea, hecha esa aclaración, vamos a presentar brevemente el contexto en el cual vivió Luisa Cuñambuí en el actual territorio uruguayo. San Francisco de Borja del Chí, bueno, dijimos, es fundado en 1833 por Rivera, o sea, lo manda a fundar, y va a tener dos periodos de existencia. Uno que va del 33 al 42, que es el más pujante de todos, en el sentido de que estuvo más organizado como pueblo, porque no es tan pujante desde el punto de vista económico, y luego de su destrucción en 1842 por enemigos de Rivera, y por lo tanto de la dispersión de los indígenas misioneros, es Luisa Cuñambuí que en 1854 reocupa con 20 familias y termina siendo desalojada ella y las otras familias de misioneros en 1862. El pueblo de San Borja del Chí, acá tenemos una presentación de una de las mensuras, del mapa de mensura de 1836, que ubica aquí lo que nosotros llamamos el área nuclear. Eso es el resultado que nos dan las investigaciones arqueológicas, que el ingeniero Arimensor la señala como Damero, pero ahora vamos a ver que estaba lejos de ser un Damero, y el fin, ¿verdad?, del ejido que llega hasta lo que hoy es el pueblo de Goñi en el departamento de Florida. Por otra parte tenemos la ubicación específica de San Borja en el territorio uruguayo actual. Vamos a ver cuál es el resultado rápidamente de las investigaciones arqueológicas. Algunos historiadores habían interpretado que San Borja habría tenido alrededor de 2.500 habitantes, y efectivamente lo que da, si sacamos la cuenta por habitaciones, por casas habitación encontradas en la prospección, habría tenido alrededor de entre 2.500 y 3.000 ocupantes. Esta es el área nuclear que veíamos recién, que Jones, el ingeniero Arimensor, la marca como un damero, y esto es el ejido, y lo que aparece como triángulos, que en realidad acá están muy minimizados, son bastante más, es todo lo que se recuperó a nivel de prospección como ocupación del momento de San Borja. Para acercarnos también a la cotidianidad de Luisa y de los misioneros en ese momento, esto es un resumen, no es algo demasiado expandido. Se recuperaron pozos de uso común, se excavó una casa entera, con tabique de ladrillo, con el área de la cocina hacia este lado, acá un área limpia, seguro que hubiera sido dormitorio, el fogón en el área de la cocina, en el piso, y el área del basurero que estaba ubicada frente a la puerta de la cocina, y estamos hablando de una casa con un tabique de ladrillo y de fajina, como eran prácticamente la mayor parte de las casas en San Borja del Chí, con excepciones con construcciones de piedra canteada y ladrillo. Para eso se recuperó también un horno de ladrillo en el área. En los aspectos de la objetualidad,
lo que tiene que ver con las actividades cotidianas. En San Borja se produjo cerámica, se repitieron formas que ya se habían dado, como son las escudillas con vertedero y base plana, finalizaciones de superficie exterior como el escobado o el escobillado, y otros recuperamos otros objetos que venían del territorio misionero por sus características vinculadas con el análisis de antiplástico, manufactura. Esto está hecho a torno y cocido en horno, lo mismo estos de candelabros, que también por sus características técnicas vinieron del territorio misionero. Esta es una forma cerámica que aparece recurrentemente en todo el territorio misionero, sobre la cual se ha discutido muchísimo en cuanto a la función. A nivel de alimentación, en los basureros se recuperó fundamentalmente y mayoritariamente restos de vacunos, sobre todo de los cuartos delanteros y cuartos traseros. Los indígenas en general se proveían robando de los estancieros de los alrededores, porque ellos los dejaron sin ningún tipo de recurso particular. Y bueno, eso se cruza además, lo que he encontrado en el nivel arqueológico, se cruza con los datos o las quejas de los estancieros al gobierno, diciendo que dejaban la mitad de la res, todo el esqueleto axial, y se llevaban solamente las cuatro extremidades. En las excavaciones se encuentra eso exactamente lo que aparece, y todos los restos óseos están fracturados, ya sea con herramientas de filo metálico o con piedra, con golpes, para la extracción del carácter. Tenían actividades, se encontraron también actividades de juego, fichas, fragmentos de losa inglesa, pero también las hay sobre pasta blanda, sobre la propia cerámica que ellos construían, con un vidrio, que corresponden a un juego del tipo los reales, que sería el que se llamaba chaquete. Consumo y alto consumo de bebidas alcohólicas, aparecen basureros específicamente vinculados con el desecho de bebidas alcohólicas, cosa que también si lo vamos a los datos de los documentos, también es coherente. Y luego se encuentran restos de quilla que aparecen. Nosotros las excavaciones las hicimos en el área nuclear, fundamentalmente, que era donde ocupaban sus lugares el corregidor Tilaparé y su esposa, el juez de paz, algunas punterías, donde y las áreas de chacra eran el área de vecina. Esto es un poco para entender, o sea, bueno, en qué contexto se estaba moviendo Luis Acuñambuí. El pueblo, pues, rápidamente era, digamos, una especie de zona roja de la villa del Durazno, cerca de la que estaba a 15 kilómetros. Por lo tanto, los individuos varones, desaparecieron durante largos periodos en la Guerra Grande, la llamada Guerra Grande, la Guerra Civil interna, porque formaban parte del ejército de Rivera. Había sido uno de los elementos de los pactos antes de cruzar a la provincia oriental. Por lo tanto, las mujeres quedaban solas, la pobreza se apropiaba del pueblo, y las mujeres se las ingeniaban a través de prostitución o empleos en la ciudad del Durazno para sobrevivir. Asimismo, también era un lugar de muchos bailes y de mucha afluencia de diferentes pobladores rurales en el lugar. El pueblo tenía, además, tuvo una iglesia, un templo, del cual recuperamos parte del piso, porque buena parte de los ladrillos utilizados en San Borja luego fueron recuperados desde la ciudad de Durazno a fines del siglo XIX para hacer casas allí. Lo que sucede en todos lados, se reutilizan los elementos de construcción que puedan ser útiles para servir. Por lo tanto, el piso le quedaban algunos fragmentos y muchos otros habían sido levantados a pico para hacer eso, tras ser reutilizados en otras casas. Y esto es una reconstrucción virtual o digital que suma los datos arqueológicos junto con los datos históricos del documento que hace el inventario y describe el templo. Tenía 17 metros por 5, era de fajina,
Una de las características del pueblo es que tuvo en funcionamiento 5 de las campanas que quedaban y que llegaron desde los pueblos misioneros, y el altar era de ladrillo, y bueno, esto tenía una puerta lateral, una frontal, y esta es la reconstrucción de la suma, sin idealizar nada, de la suma de los dos datos, de las dos fuentes de datos. Y acá les voy a quebrar la cabeza a los arquitectos, porque nos encontramos con, este es el plano de San Borja, este es el plano a partir de nuestras prospecciones. Lo que está en rojo es lo que fue excavado, acá está el pozo, acá está la casa que les mostré, acá hay basureros asociados a áreas domésticas y se excavaron algunos más. Esta es la plaza, que es totalmente excéntrica al resto de la ocupación, y como ustedes ven, la ocupación es completamente aleatoria. No hay si bien hay caminos, hubo caminos, hay lugares públicos de tránsito, pero no hay un ordenamiento de las casas relacionado con todo lo que podríamos pensar a nivel ortogonal o lo que fuera. La plaza está a un lado del pueblo, el cementerio estuvo ubicado a esta altura, la iglesia, que es lo que está marcado en rojo con la flecha, está ubicada allí, y recuperamos información de otras 5 estructuras ubicadas alrededor de la iglesia, pertenecientes no sabemos a quiénes o qué función cumplían. Pero bueno, esta es la presentación del lugar, ¿verdad?, donde vivió Luisa Cuñambuí, del lugar que luego ella defendió para poder continuar con la reproducción social, y sobre todo como elemento, teniendo al territorio como una construcción cultural y como un elemento de identidad, ¿verdad? Este es nuestro marco teórico, como un elemento de identidad para lo que quedaba de ese grupo de indígenas misioneros antes que, digo, para evitar que desapareciera. Hasta aquí el contexto en el cual vivió Luisa Cuñambuí. Dejo esa foto de fondo y voy a la presentación de los otros datos vinculados con Luisa. Nosotros no tenemos, o sea, Fernando Tiraparé fallece en 1839, de acuerdo al historiador Padrón. Por lo tanto, Luisa Cuñambuí viudece en ese año, luego pasa el tema de la disolución de San Borja en 1842, y la figura, y luego viene en hiato hasta 1854. La figura y rol de Luisa, ¿verdad?, comienzan a visualizarse desde 1854, a partir de los documentos que ella produce con diversos reclamos. Y estos reclamos estaban vinculados específicamente con algo que se repite desde la llegada de los misioneros a Bella Unión, que es el territorio, ¿sí?, y la custodia de los objetos de culto. Son los dos ejes alrededor de los cuales nosotros los vemos moverse y reclamar desde la llegada al territorio oriental, y los vemos repetidos acá a través de la voz de Luisa. No sabemos de qué forma, ¿verdad? O sea, no hay ninguna documentación, sino que esto fue un acuerdo expreso o tácito entre el grupo de indígenas misioneros que quedaron remanentes y que quedaron viviendo en los alrededores de San Borja del Chí cuando esta fue desalojada, porque además fueron quemadas las casas, por lo tanto la vuelta era complicada. Nosotros, durante el periodo primero de San Borja del Chí, no escuchamos nunca hablar de Luisa Cuñambuí. No hay un documento que la mencione, no aparece, sí, a Fernando Tiraparé, que era el interlocutor con Rivera, con representación del pueblo de San Borja del Chí y de los misioneros que lo integraban. Sin embargo, a partir de 1854, vemos a Luisa Cuñambuí tomar el apellido de su esposo y empieza y firma los documentos como Luisa Tiraparé. Ya no aparece más como Luisa Cuñambuí, aparece como Luisa Tiraparé y asume todas las potestades de su difunto esposo. Entonces, vamos a analizar a nivel analógico y hermenéutico, o sea, cuáles son las posibles causas de esta transformación, o sea, cómo llega
Luisa Cuñambuí, si bien, o sea, tenía un lugar importante dentro de la sociedad misionera por ser esposa de cacique y además de corregidor, pero cómo llega a asumir estos roles. Y vamos un poco para atrás. En las comunidades amazónicas, los hijos pertenecían al linaje de la madre. Eran sociedades matrilineales. Por lo tanto, toda la familia, después de la unión conyugal, pasaba a residir o a vivir en la comunidad materna. A través de los casamientos entre las comunidades, la mujer se transformaba en un vínculo socioeconómico importante. Carmen, perdón, Carmen, si te podés acercar un poquito más al micrófono, por favor. Me acerco. Importante desde el punto de vista socioeconómico a partir de los casamientos. Por lo tanto, en los grupos guaraní parlantes, la mujer desempeña un rol fundamental en su carácter de procreadora y de unión con otros núcleos para asegurar alianzas económicas o bélicas por medio de los parentescos. Entonces, en virtud de esto, la elección del consorte por parte de la mujer fortalecía o debilitaba a su comunidad. Su rol social, además, debemos comprenderlo en la transformación de la estructura del cacicazgo que se operó durante el periodo jesuítico, y que se acentúa y se observa aún en el siglo XIX a partir de diferentes documentos. Porque el sistema de cacicazgo, bueno, además de que se mantiene hasta ahora, lo vemos presente y muy conspicuo durante todo el siglo XIX. La mujer no es figura principal en los documentos jesuitas relacionados con las misiones. En realidad, la mención de la mujer aparece concreta y esporádicamente vinculada a los prejuicios occidentales con respecto a la sexualidad y la relación de la mujer con ella. O sea, todos los elementos que se cambiaron en relación con la mujer, desde los vestidos, las costumbres, y todas las costumbres sexuales que tenían los guaraní parlantes, fueron de los principales elementos que los jesuitas trataron de modificar. Un ejemplo de eso es lo que decían recién Pilar y el arquitecto, está relacionado con el tema de que las casas se eliminaran las casas comunales y pasaran a ser casas familiares nucleares, ¿sí? Para evitar lo que para ellos era promiscuidad. Uno de esos ejemplos está en el Potiguazú, la creación del Potiguazú a partir de 1714. El Potiguazú, que es algo así como un aposento grande, una casa grande, ¿sí? Y los guaraní parlantes me lo corregirán, se incorpora fundamentalmente como la casa para contener a las mujeres que quedaban, fuera de las familias nucleares. Entonces ahí iban las viudas, iban las solteras e iban las huérfanas. Y en el tema de las huérfanas yo quiero hacer un hincapié. O sea, uno de los problemas, de las tradiciones culturales a nivel de parentesco de los guaraní parlantes estaba el avuncular. Es decir, cuando la madre no estaba, o porque fallecía, o porque debía ausentarse por periodos, las niñas quedaban con el tío materno. Quedarse con el tío materno implicaba todos los derechos sobre las niñas, incluyendo los sexuales. Por lo tanto, un documento que les leo ya, del provincial Alreste de 1667, o sea, dice: consérvese la costumbre de que entrando en edad casadera y algo antes se pongan las niñas entenadas en casa distinta de la de su madre y padrastro. Cuando hablan de padrastro se están refiriendo al tío materno, ¿tá? Ora sea con su abuela, ora sea con alguna tía, finalmente cada casa de persona que sea de toda satisfacción para la gente del pueblo, que comúnmente suele estar en esto más a la vida. No sea que por huir, como dice en el rescoldo, den en las brasas. En especial, cuando muere la madre, se tendrá gran cuidado de
ajeno que la hija en casa del padrastro. ¿Ah? O sea, ¿qué significa? Significa que para la sociedad occidental eso es incesto, mientras que dentro de la sociedad guaraní eso forma parte de las leyes de parentesco con la figura que los antropólogos han llamado avunculada. Esto un poco para entender, para enmarcar los aspectos vinculados con la construcción de las mujeres dentro de las misiones y los cambios, ¿verdad?, que están relacionados con todo el aspecto fundamentalmente sexual en relación a los individuos. Tenemos que muchas veces, y por eso yo les decía, o sea, esta investigación está basada en que muchas veces a los historiadores toman la figura de Luisa Tiraparé como la de una feminista, que está muy lejos, o sea, está cumpliendo con los roles de su propia sociedad. En el caso guaraní, fundamentalmente, la diferenciación de sexo, o de género, existe en función de los roles que la cultura asigna a unas y otros, que no son comprensibles por la mentalidad occidental, ¿no? Y menos comprensibles para lo colonial y las nuevas repúblicas. Uno de los grandes cambios impuestos a esta concepción ajena a lo guaraní fue la de reducir la tarea de las mujeres misioneras a actividades que implicaban poco esfuerzo físico, al contrario de sus roles en la sociedad guaraní, donde esas diferencias no existían. La mujer misionera se construye como el sexo de él, cosa que no tiene ese lugar en la sociedad guaraní, donde se cargan las mismas visiones de ocultamiento y culpa que manejaba la sociedad occidental sobre ellas, incluyendo y sobre todo los aspectos que ya dijimos, sus roles sexuales, fundamentalmente los roles sexuales. Y acá citamos a la antropóloga Graciela Chamorro, que dice que el cuerpo de la mujer misionera fue sobre el que se produjeron los mayores controles. Pasamos a otros ejemplos a nivel actual. ¿Tá? Esto para entender cuáles fueron algunos de los cambios producidos por las misiones en la mujer, que no son todos, son muchísimos más y algunos mucho más complejos. Algunas investigaciones realizadas recientemente por González y Venegas dice que todavía quedan, ¿verdad?, que todavía quedan actitudes o derechos de la mujer a la cual se la respeta, ¿verdad? O sea, el hombre solo no decide en solitario, sino que decide junto con su esposa quién es la dueña del fuego en el hogar y del elemento ritual femenino, en términos de sistema sociocultural guaraní. Continúa la matrilinealidad, de acuerdo a estos investigadores, y la vida comunitaria gira en torno a la abuela sabia. Ella es quien guía, orienta y decide lo que respecta al hogar y a la familia. Otro de los temas es el tema de la institución del cacicazgo. Es otra de las tantas tradiciones que los jesuitas pretendieron, ¿verdad?, modificar. Pretendieron porque, como muchas otras, la respuesta, porque las misiones no fueron homogéneas, absolutamente no, y todavía en 1763 hay documentos que dicen que una cosa es el cacicazgo, que establecen las formas de cacicazgo y de ordenamiento que establecen las leyes, y otras las que se realizaban en algunas misiones, con respecto a la continuidad. Los jesuitas ubicaban agrupados dentro de las reducciones a los pobladores de cada tecoa, ¿sí? Y los caciques, o sea, de cada aldea de la cual estaban nucleados los guaraníes dentro a nivel selvático. Los caciques frecuentemente vivían en las casas perimetrales a la plaza. Y los caciques fueron los interlocutores entre los sacerdotes y sus respectivos cacicazgos, sus tecoa. Su rango social puede ser comparado al de un noble europeo con beneficios económicos y roles sociales que diferenciaban claramente el estatus y la jerarquía inmediatamente por debajo de los sacerdotes. El rol del cacique precolonial era hereditario y estaba sometido constantemente a la aprobación de los integrantes de la tecoa. La principal modificación a la estructura del cacicazgo que se realizó en las misiones
fue haber convertido la heredabilidad del cargo solo a favor del primogénito varón. Y acá tomamos a otra autora, que es Sarreal, que nos genera una interpretación sobre este tema y las posibles consecuencias que podía traer. Según Sarreal, el cambio habría generado diferentes tipos de caciques. Por un lado, la existencia de caciques con liderazgo, ¿verdad? O sea, buenos guías y administradores de sus cacicazgos. En segundo lugar, o por otro lado, los caciques primogénitos no aptos para ser líderes y que solo cumplían funciones de tipo administrativo. Y por último, ante la falta de un primogénito, eran elegidos por los jesuitas el cacique entre los más capaces, pero que no necesariamente estaban compenetrados en el rol de cacique, y a su vez los miembros del cacicazgo no los respetaban. A ello le tenemos que sumar, además, la superioridad sobre los demás caciques de los corregidores como principal figura política, con jerarquía y estatus bien diferentes y superiores. Hernández nos dice que en las misiones había casos en los cuales las mujeres heredaban el cargo, igual que los varones, y también Sarreal en sus investigaciones nos dice que las mujeres en algunos casos ocuparon el cargo de cacique. Lo que nos interesa a nosotros, además, es que las mujeres de los caciques y los corregidores tenían privilegios diferenciales con respecto a las otras mujeres, en relación con el tema del trabajo, con las obligaciones de cumplimiento de las obligaciones comunales, y en la posibilidad de ser escuchadas, ¿no? Esto, además, era transversal a la condición social y a las jerarquías políticas, que a su vez los jesuitas habían igualado de alguna forma con las coloniales. Nosotros observamos en San Borja del Sí, y en lo que hemos trabajado con indígenas misioneros en el siglo XIX, pero específicamente San Borja del Sí, el sistema de cacicazgo continuó vigente, por lo menos hasta que perdemos la reproducción social de este grupo de misioneros en 1862. No sabemos, no conocemos, si se tuvieron estos roles entre los misioneros que se dispersaron y cuánto la disolución de esa reproducción social, la dispersión del grupo y su identidad, ¿verdad?, como tal, afectó algunas prácticas tradicionales, por lo menos en lo inmediato. O sea, actualmente sabemos que tenemos muchísimos descendientes, pero que las prácticas se han perdido. Y volvemos a Luisa. Sobre la base de los datos que hemos presentado, entendemos que la figura de Luisa Tuñambuí cumplía con los antecedentes que la precedían. Esto está basado a nivel, desde el punto de vista metodológico, en hermenéutica analógica. Fundamentalmente es el método de razonamiento que hemos utilizado. Su esposo, Fernando Tiraparé, como vimos, ocupaba el cargo de más jerarquía y responsabilidad en el pueblo de San Borja y no tenían descendencia. Acá no había primogénitos ni primogénitas, no había hijos. Además, siguiendo la propuesta de clasificación de Sarreal, es posible que o bien no quedara en el grupo ningún cacique, o que los que quedaban no tuvieran las dotes de liderazgo que se necesitaban para ser guía de este grupo de misioneros, o aún que no se les considerara de suficiente jerarquía para ser los líderes. Tenemos que entender todas las situaciones. Entendemos que Luisa Tiraparé cumple con el rol social que como mujer y como esposa del cacique teniente corregidor, y agregamos nosotros, ligado además al pueblo misionero de San Borja, debía cumplir y que se esperaba de ella. Sobre el rol que tuvo San Borja de las misiones, sobre los otros 6 pueblos orientales, hay un muy buen trabajo de Maurel y Polveiro, de la Universidad de San Borja, que explican que el pueblo de San Borja tenía y se había, digamos, autodefinido un estatus y una jerarquía, ambos dos, mayor, imponiéndose sobre el resto, sobre los otros 6 pueblos orientales. Por eso es que agregamos esto que además decimos de San Borja. O sea, eso le daba una jerarquía diferente y se sumaba a la de corregidor y demás. Los antecedentes que hemos presentado y su jerarquía la habilitaban a dirigirse a los subordinados, sumando que el uso de la palabra tiene valor espiritual ligado a lo cotidiano, así como el rol de la mujer como consejera, en una mezcla de comportamientos que se pierden en la larga duración del tiempo preconquista
y se suman a los cambios ocurridos en la sociedad indígena misionera. La responsabilidad e inquietud de Luisa, luego de la dispersión y destrucción provocados en 1842 y pasados 12 años para la decisión de repoblar el área de San Borja, continúa, como dijimos al principio, centrada en la custodia y reclamo de los dos elementos principales que nosotros entendemos como identitarios para, por lo menos, este grupo: el territorio y los objetos de culto. Tenemos que, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que Luisa Tiraparé nunca se presentó con el título de cacica, que no le correspondía. Sí asume todos los roles del cacique, el papel de guía y protectora del grupo, asume todos los roles vinculados con el principio de reciprocidad, ¿sí?, en lo que es el reparto de tierras, de chacras y demás en el territorio de San Borja, y sí explícitamente asume el título de mayordoma, ¿sí?, que va a fundamentar frente a, a la sociedad occidental y que obviamente no es comprendida. Entonces, terminado el periodo de guerra, de 1854, un grupo de más o menos 80 personas de diversos géneros y edades, pero predominantemente femenino, ¿sí?, vuelve a nuclearse y ocupar el área donde aún quedaban restos de San Borja, tanto en el área nuclear como en el ejido, y ocupando todo el territorio, el área nuclear y el ejido, ¿sí? En las estribaciones ya de la desaparición total como grupo se repiten los reclamos sintomáticos del tecó, es decir, del ser guaraní originado por Luisa Tiraparé. Tanto la reocupación como las quejas y demandas se hacen en el convencimiento de que ese territorio y lugar les pertenecían, así como los objetos de culto. Les leo una de los reclamos de Luisa Tiraparé, que fueron muchísimos. Dice: hoy han vuelto unas 20 familias, resto único del pueblo. Los hombres perecieron en batallas. La exponente, viuda del comandante Tiraparé, y las demás piden se digne ordenar a los vecinos de dicha villa rehacer el templo que yace en ruinas y se entregue, previa justificación al exponente, las alhajas, ornamentos y campanas, propiedad particular de la exponente, y se encuentran hoy en varios departamentos. El mensaje de Luisa es coherente y continúa con el espíritu de otros documentos producidos 23 años antes por los 7 corregidores de los pueblos orientales, ¿tá? Es decir, la necesidad de un lugar propio y la propiedad de los objetos de culto de los que ella, como mayordoma, era responsable. No menciona en este caso, que sí se menciona en los documentos anteriores, la presencia de jesuitas. Es uno de los reclamos que hacen los corregidores en 1828 hasta 1830, o sea, el tema de volver a esa especie de momento o de periodo ideal que era en la administración jesuita. Pero sí hace hincapié en la reconstrucción del templo. Entonces, los elementos ligados al culto religioso seguían siendo prioritarios y entendemos que en un doble sentido. Por un lado, su valor ligado a la memoria y a la identidad, donde en segundo plano es la construcción de la iglesia, afianza la apropiación y la identidad del territorio. O sea, no hay nada al azar, está vinculado con los aspectos de todos, la carga de la larga duración y de la coyuntural misionera. Entonces, tenemos que esta vuelta a un lugar que es el mismo, pero tiene un paisaje cultural diferente al que dejaron en 1842. Hubo destrucción, hubo abandono, una población ya diezmada y diferente en composición a la que tenían, y por lo tanto se está generando una nueva reorganización social, porque además en este conjunto de indígenas misioneros también vamos a tener, que no pasaba antes en San Borja, van a aparecer criollos, ¿sí?, que se suman a este grupo porque claramente, o sea, era la oportunidad de tener tierras en el área de San Borja. Entonces, como entendemos que el territorio se construye a partir de la cultura, es necesario, ¿verdad?,
sea, por parte de los misioneros, darle al territorio elementos de identidad, y uno de ellos es el templo, y además de la propiedad de las tierras. La autoridad de Luisa Tiraparé y la obediencia de su pueblo no es comprendida absolutamente por los hacendados y políticos, todos varones. O sea, el sistema de cacicazgo y sus connotaciones en la vida de los indígenas misioneros es desconocido y extraño a los occidentales, y mucho más su ejercicio por parte de una mujer. Y les leo lo que dice uno de los hacendados, en ese momento hacendado, que luego en cargo político es el que decide la destrucción final del pueblo. Dice Luis Tarabia: tal es la situación anómala que en su población presenta San Borja, pero aún hay otra anomalía en su sistema administrativo. Una india llamada Luisa Tiraparé, y que se titula mayordoma, derivando sus facultades de no sé qué autoridad, dice, se le dio en otro tiempo, se ha constituido dictadora de esa república sui generis. Dispone como le place de aquel territorio, concediendo solares y chacras o arrendando fracciones de terreno para pastoreo, sin reconocer ni consultar otra autoridad que ella. No conocemos cuál es la fundamentación que dio Luisa, que claramente fue oral, para justificar sus potestades como mayordoma, pero claramente proviene del periodo jesuita, más toda la carga que tiene su rol femenino. Entonces, se puede dudar, o sea, y lo que comienzan a hacer los hacendados, que ya lo habían hecho en la primera parte del primer periodo de San Borja, es a denigrar los aspectos de la vivienda. Entonces lo llaman rancherío o toldería, fundamentalmente toldería. La primera etapa de San Borja es la más pujante comparativamente con esta segunda, que fue mucho más pobre y mucho menos poblada. Estuvo también signada por el rechazo de los estancieros y los ciudadanos de la villa del lugar. Para fundamentar esto decían, o sea, y textual, eran indígenas, indigentes, haraganes y ladrones. O sea, esos eran los epítetos que utilizaban para los grupos de misioneros. Y la ejemplificación, fundamentalmente, estaba relacionada con el tipo de viviendas, asimilando al pueblo con una toldería. A partir de la investigación arqueológica, que ya presenté sucintamente para presentar el contexto en el cual vivió y luego defendió Luisa Tiraparé, en realidad, el área nuclear, fundamentalmente, y hemos encontrado en el ejido también, o sea, los restos de viviendas sí eran de fajina, no eran toldos, y además muchos de ellos estaban hechos de piedra y ladrillo. Entonces, predominaban los ranchos de fajina, pero esto para entender que a veces la documentación tiene sesgos que están intencionalmente puestos para lograr los fines que se propone que está escribiendo. Algunos ejemplos sobre las intencionalidades. Escribe otra vez el hacendado Carabia, porque estaba empeñado en echarlos. Lo que irrisoriamente se llama pueblo de San Borja ni aún merece los honores de toldería, aunque sea esto a lo que más se parece. Entonces, por otra parte, dice que, bueno, que sería una medida de conveniencia pública que importaría una economía para el Tesoro Nacional y un beneficio positivo para el vecindario de aquellos alrededores que el pueblo se despoblara. Por su parte, los vecinos de San Borja fundamentan la defensa del pueblo basados en que cuando fue creado en 1833, lo fue como lugar productivo y de valor para el departamento. Hacen fundamental hincapié en que de dispersarlos quedarían reducidos con nuestras familias, textual, en la más espantosa miseria. Y además de los aspectos económicos, esa miseria también se está refiriendo implícitamente a la destrucción total de la identidad de ese grupo, porque pierden el territorio y van a volver a quedar dispersados. Por otra parte, también los misioneros, que tienen muy clara toda la situación desde el inicio de 1833, dirigiéndose al gobierno, dice: Vuestra Excelencia sabe bien que desde que se decretó la creación de esta villa, las revoluciones se han sucedido las unas a las otras, y que bajo el patrocinio de la guerra civil, nada puede fomentar.
He ahí, excelentísimo señor, la razón por la que esta villa no se encuentra en el estado de adelanto y progreso a que debía haber llegado sin aquellas causales. O sea, los argumentos son muy claros, son deberían haber sido de residuo, pero no lo fueron. Bueno, eso explica, o sea, esta propia fundamentación de los samborgistas y además de lo que ya conocemos a nivel de todos los procesos históricos, el predominio de mujeres en esta segunda etapa y lo que ocurrió durante los periodos de guerra en la primera. Cabe, bueno, ya dijimos que parte de estos ya no eran de origen misionero, sin embargo eran como muy pocos. En 1862 la justicia es la que define el territorio de San Borja. Sus terrenos están en litigio porque habían sido ocupados por Rivera sobre tierras de la sucesión, de una familia, Villanes de Chucarro, al igual que la villa de Durazno. Entonces, puestas en la balanza, si se desalojaba Durazno o se desalojaba San Borja, pues, o sea, se desalojó San Borja y más allá de los pactos y firmas que habían hecho previamente para que eso pasara a quedar como propiedad de los prisioneros, no han hecho lo que se había firmado y por lo tanto el grupo que pierde es el indígena misionero. Y dice Caravia, que ahora es jefe político del recién creado departamento de Florida, las órdenes convenientes para hacer efectivo el desalojo, dando por plazo el mes de mayo entrante, cuyo término es muy suficiente atendiendo el corto número de los vecinos y ningún valor de sus poblaciones. Esto sella, o sea, se pierden finalmente todos los elementos que hacían a la identidad de este grupo, incluyendo el adjetivo de misioneros. La última dispersión destruye, o sea, la última dispersión de estas familias, destruye finalmente la reproducción social del grupo y todos los elementos identitarios de un territorio común, por lo menos para el actual territorio uruguayo. Yo esto no lo puedo extrapolar, ni intento, ni quiero, porque se trata de comportamientos específicos y muy acotados a un espacio y a un grupo que, como ustedes bien, tienen sus procesos históricos y contextos históricos propios. Por su parte, Luisa Tiraparé, que a esta altura tenía 88 años, ¿sí? Y le mandó derechos hasta el desalojo. O sea, yo acá no leí, porque sería muy largo y pesado, todos los documentos escritos por Luisa Tiraparé, pero fueron muchos, muchísimos, en reclamo del territorio, en reclamo de que no los desalojaran, que se iban a perder. O sea, fundamentalmente, o sea, está pidiendo por el mantenerse unidos, ¿tá? El mantenerse unidos y obviamente no caer en la pobreza total. Por lo tanto, hasta el 62, perdón, Luisa Tiraparé pidió, o sea, escribió documentos, le escribió al gobierno nacional, le escribió a los jefes políticos de Florida, al jefe político de Durazno, sin lograr ningún resultado positivo. Ella misma se instala, o sea, la alberga una familia cercana al territorio de San Borja y mantiene en custodia un conjunto de imágenes de uso doméstico e individual. Las imágenes de los templos ya a esa altura no estaban en poder de estos misioneros porque fueron repartidos antes, en el 42, entre diferentes parroquias del territorio. Por lo tanto, ella mantiene en custodia un conjunto de imágenes domésticas e individuales y monta un oratorio donde se hacían ritos, se replicaban oraciones en guaraní y que funcionó hasta su muerte en 1881. Parte de estas imágenes, o todas, no lo sabemos, han llegado a Durazno, las hemos inventariado, y están en manos de particulares o en los acervos del museo principal de Durazno y de la Catedral de San Pedro de Durazno. Bueno, esto es un poco lo que quería decirles sobre Luisa Tiraparé, sobre los malos entendidos a veces los malos entendidos que a veces ocurren, o sea que a nivel de la lectura, de una lectura sin conocimiento de los procesos históricos, de los sistemas socioculturales con los cuales estamos trabajando,
y una figura particular, principal y digamos, muy apropiada de las responsabilidades que tenía sobre el grupo y sobre los elementos que le pertenecían al grupo, interpretamos nosotros vinculados con la identidad, por lo que a ellos los hacía sentirse nosotros, ¿sí? Provenientes de las misiones, ¿sí? Y que los diferenciaba del resto. Nada más, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta intervención. Realmente, a partir de ese título ya que llamaba la atención, nos ha transportado a esta otra dimensión también. Creo que ayer nos preguntábamos de repente qué pasaban o qué ocurrían incluso posterior a las misiones de nuestros indígenas, y vamos respondiendo en este entramado también. Ayer teníamos otro tipo de respuestas, hoy seguimos construyendo de los personajes de las misiones. Don Néstor, brevemente para preguntarle a la doctora, adelante. Micrófono cerrado, don Néstor. ¿Ahora? Allí. Ahora sí. Bueno, más que pregunta, quisiera hacer un aporte, porque yo también soy ciudadano uruguayo. Soy de la región de los Palmares, Butiá, Castillos, departamento de Rocha. En la primera jornada comenté sobre un posible pueblito misionero al lado de la fortaleza de Santa Teresa, llamado Pueblo de Santa Teresa. Pero el departamento de Rocha, el sudeste uruguayo, y en particular el departamento de Rocha, contó con presencia misionera desde el siglo XVII. Por el 1680 venían desde los distintos pueblos misioneros al oriente y occidente del río Uruguay a buscar ganado a esta región, al Uruguay. Pero la gran ganadería está ubicada en el departamento de Rocha y en particular en la región de Castillos. Venían alrededor de 50, 60 pobladores. Perdón, Néstor, perdón, Néstor, la interrupción y con el máximo respeto. Solamente tratemos de limitarnos a preguntas y el resto... Comprendido, no tengo preguntas. Guardémoslo para la mesa, por favor, de trabajo, porque venimos con 1 hora de retraso y nos faltan 2 expositores más. Bueno, lo hacemos en la mesa, por favor. Si es debate, sí. Armamos en la mesa y lo charlamos con gusto, Néstor. Gracias. Gracias por su consideración y discúlpeme esta intromisión. No, gracias. Todo bien, muy amable. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo sé que en el ánimo este tipo de conversaciones comienza a elevar y caldear diferentes aristas y preguntas fundamentalmente, ¿verdad? Como la que Néstor viene queriendo responder muchas de estas cuestiones, ¿verdad? Al interior de, en particular, lo que pasa en el Uruguay. Doctora Carmen, honestamente voy a agradecerle por aquí, porque aquí me están insistiendo con el horario también un poco atrasado, como habíamos dicho. Y vamos a continuar nosotros, de hecho, todos los interesados en esta temática y más todavía en este tipo de paisaje que veníamos hablando al inicio también de su ponencia. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen. Muchas gracias a ustedes y a todos.